empieza a dar un poco de miedo que no sea el camino correcto. Y la verdad es que le hace falta muchas civilizaciones a la Chapada Diamantina. La flaquita ya no quiere que esté grabando, ya bueno, un poquito asustada. No sé en qué momento perdimos el camino. Nos acabamos de caer, se dobló el puño, el pedal del freno. Esta es la hora y media más larga de mi vida. Hoy salimos de Salvador de la Bahía hacia el interior, recorrimos casi 480 kilómetros. Llegamos a buscar hospedaje y nuestra mejor elección fue hospedarnos en Vale do Capão, un punto estratégico para explorar alguno de los lugares más impresionantes de la Chapada Diamantina. Elegimos Hospedería Lunar, un lugar acogedor, tranquilo y perfecto para descansar después de cada aventura. Además cuenta con una cocina para preparar tus propios alimentos y los precios van aproximadamente de 120 a 150 reales. Desde aquí comenzaríamos una de las aventuras más increíbles que hemos vivido en Brasil. Hoy vamos a conocer la Cachoeira da Fumaça. Ese es el punto desde donde empieza la terracería y vamos a ver hasta dónde llegamos con nuestra motito. No puedes ficar encima. Puede ficar. Ah, obrigada. Bom dia. Bem-vindos. Obrigada. Nivel de esfuerzo requerido, moderado. Altura máxima 1350 metros sobre el nivel del mar. Primera caminata de este gran viaje. Recomendable traer comida, algunos snacks, agua. Ahorita no hace calor, pero el calor aquí se siente muy fuerte. Uy, zapatos cómodos, repelente para los mosquitos. Alguien ya se cansó y soy yo. No estoy cansado, pero se agita el corazón después de subir. Llevamos media hora, 1 kilómetro. Ya se ve más cerca. Se siente calorcito corporal, pero el aire se siente muy frío. Y mi rodilla como si nada, como nueva. La estoy estrenando después de la operación. Sí, ¿verdad? No habíamos subido así caminos tan difíciles. Es muy bella el paisaje, te entretiene, no se hace pesado. Y así en un día nublado, pues no requieres de tomar tanta agua, ni sudas mucho. Creo que es bueno un poquito que nos haya tocado el clima así, aunque los colores cuando grabamos con el dron se ven un poquito tristes, pero esperemos que llegando a la cascada nos sorprenda y nos quedemos con la cara de... Varios senderos y pocas señalizaciones. Así que si ven esta escalerita, es que van bien. Ahí está la cascada. La Fumaça. Con sus 380 metros de caída libre, la Cachoeira da Fumaça es una de las cascadas más altas de Brasil. En temporada seca, el viento es tan fuerte que el agua se convierte en una fina neblina antes de tocar el suelo. De ahí nace su nombre, Cachoeira da Fumaça. Por lo contrario, si quieres verla con la mayor cantidad de agua, visítala entre noviembre y abril. Es cuando la cascada alcanza su mayor esplendor.
En nuestro regreso nos perdimos. Y vamos a mandar a nuestro amigo a buscar el camino. Perdidos, y ahora Edna toma el mando para redirigirnos al camino. Antes de que entremos en pánico. No sé en qué momento perdimos el camino. Si esto está para acá. Pero espérate, no. Es que este no es camino. Pues sí, es para acá y luego para arriba. Lo perdimos. No nos dimos cuenta. Y eso que no veníamos grabando. No se nos perdió. Un rato de pánico. Pero todavía teníamos una pila más. Una pila más de dron. Pero ¿qué hubiéramos hecho sin el pájaro volador? Regresar al punto. Regresar al punto. Después de 1 hora y fracción, ya casi las 2 caminando, el impacto en las rodillas va ejerciendo su deterioro y dolor. Como punto final, hay que registrar nuestra llegada. Finalmente lo logramos. Prueba superada. Primer trekking de Brasil. Llegamos al Parque Natural Municipal do Riachino. El horario de visita es solo 2 días, de 9 a 5. Esto es porque a veces, por ejemplo, en donde fuimos de la Fumasa son 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Entonces aquí oscurece como a las 5:30, 5:20 y es peligroso dar entrada más tarde. Entonces ahorita no hay que caminar tanto. Vamos a conocer. Aí, professores e estudantes pagam metade do valor, R$10. ¿Te gustó, mi amor? Sí, está bien, Gelada, gelada, gelada. está rica y ahorita ya me estoy enfriando, calentando. Son las 4 de la tarde. Ya se nos va a acabar el tol. 1 hora y media más y adiós, Cam. Zonas por las que hay que andar con cuidado. Miren esto. Me caí aquí. Y bueno, la mochila amortiguó el golpe. Ay, pero sí me arde. El día de hoy vamos a conocer el Morro do Pai, que está detrás de nosotros. Ahorita nos encontramos en el mirador. El Morro do Pai, su entrada está 1 kilómetro para allá. Una de las cosas que tiene esta carretera, y no recordaba lo fea que es y lo mal que manejan estos camiones, es eso, solo es eso, porque las vistas son hermosas, pero esta carretera tiene mucho buraco, mucho hoyo. Está como muy feo, pero no hay otra entrada. ¿Y si es como 1 kilómetro esto? Ok. De 9 a 5 es la entrada, todavía estamos a tiempo. Son las 3 de la tarde, pero bueno, se empieza a oscurecer 5:20, 5:25. Uy, yo pensé que íbamos a tener que caminar, pero no, qué bueno que se puede llegar en moto. ¿Cuánto cuesta? R$20 por pessoa. Estudante y profesor paga meia. Bueno, aquí inicia nuestro trekking para conocer el Morro do Pai. Nos dijeron que son 20 minutos de recorrido, ¿verdad? Aguas. Hay que pisar bien porque es pura piedrita y se van los pies. Ay, casi me voy por atrás. Ya se empiezan a ver estas espectaculares vistas. Wow. El último trabito de escaleras. Pero qué bonito espectáculo natural. Que finalmente llegamos al Morro do Pai. Aquí es donde vamos a tomarnos la foto emblemática de este hermoso lugar que nos regala Brasil. Solo vean qué espectáculo. Como ven, este es uno de los puntos que muchas personas suben a ver aquí el atardecer, porque obviamente se ve todas las montañas del otro lado. Ahorita son las 4:23, todavía falta 1 hora para que se meta el sol.
Morro do Painacio no es solo un mirador, es uno de los grandes símbolos geológicos de la Chapada Diamantina, con rocas de más de 1.000 millones de años que ayudan a los científicos a reconstruir la historia geológica de la región. Desde aquí tienes una vista 360 y es uno de los mejores lugares para ver el atardecer en Chapada Diamantina. El día de hoy vamos a ir a la Cachoeira da Purificación. Está a 5 kilómetros de nuestro alojamiento. Tal vez este día no teníamos que salir porque así empezaron nuestros problemas. Decidimos dejar nuestra moto aquí arriba en casa de una señora porque a Omar ya le dio miedo bajar más la moto. Ahorita no sabemos cómo va a bajar la moto después de su subida. A ver si no se nos patina. Elevación de 1088 metros. Distancia 4.6 kilómetros. Tiempo medio total 6 horas. Recomendación iniciar las trillas a las 9 de la mañana. Dice que recomendación iniciar a las 9 y nosotros tenemos la 1. Chócalas. El espacio es reducido, solamente cabe una persona y hasta ahora no hemos visto alguna complejidad en el camino. Cruzamos la segunda parte del río y hemos llegado al letrero donde indica pues el camino que debes de tomar. Vamos a agarrar hacia el lado derecho. Él nos lleva hasta allá adelante. Es el único camino, no hay otro lado. ¿Todo bon? ¿Se puede? Sí puedo. Es el único. Voy a ver por acá abajo. ¿Sí es por allá? Me hubieras dejado subir a mí primero. El sonido. Mira. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado de voltear a ver el magnífico caudal del río, pero ver dónde pisas porque te resbalas y allá vas a dar. El camino es muy estrechito. 1,5 kilómetros. Nos falta 1 hora. En estos momentos ya no escuchamos el caudal del río. Y como que nos empieza a dar un poco de miedo que no sea el camino correcto. Nos vamos a encontrar otra encrucijada. Parece que hay un camino hacia aquí abajo, pero nos seguimos guiando por el mapa. Como para allá. Y nos dice que es para allá. Y nos regresamos. Y andamos con un poquito de nervio. Ya Flaquita ya no quiere que esté grabando. Ya van un poquito asustado. De por allá, por el medio, ahí es de donde venimos. Y ya le dimos toda la vuelta a esto. Esta es la 1h30 más larga de mi vida. Dios, bonito pero impactante y también provoca temor. Y hasta ahí abajo venimos. Son las 2:10, ¿verdad? Y hicimos 2 horas de caminata, así que hemos tomado la decisión de abortar y regresar. A ver, ven, por aquí hay un camino, ven. No, la verdad es que si no vamos por aquí nos podemos perder, ¿no? Mira, la cascada está aquí derecho. Pues ya vámonos. Hicimos 4 kilómetros. Bueno, lo tomaremos como un ejercicio del día.
Y la verdad es que le hace falta muchas señalizaciones a la Chapada Diamantina. A todos los lugares donde hemos ido no hay muy buena señalización. Solamente porque hay gente subiendo, bajando. Cuando íbamos al Valle al Morro, pues igual la gente nos preguntaba si íbamos bien o no. Yo creo que eso le falta a la Chapada. Pero las vistas son inigualables. Porque presiento, pero venimos de hasta allá arriba. De por allá arriba, sí, ¿no? Bueno, vamos a iniciar una caminata corta de 2 kilómetros para visitar otro punto turístico aquí en el Valle de Copa, que es la Cascada de los Patos. No nos vamos a perder porque es 1 kilómetro de ida y 1 de vuelta. Es un sendero muy fácil, creo. Para esas vistas yo soy feliz. No pido más. Mira qué bonitas nubes, te lo siento. Aquí dice guarde silencio y Etna no guarda silencio. 1 kilómetro, 120 metros. 1 kilómetro. 20 minutos de caminata. Sí, por eso no. Y hemos llegado. Lo más impresionante de la Cachoeira dos Patos no es su altura, es el paisaje que la rodea. El agua desciende por un valle formado sobre alguna de las rocas más antiguas de Brasil, un escenario que la erosión ha esculpido durante cientos de millones de años. Nos despedimos de Vale do Capão con algo difícil de explicar. Estar en este lugar nos llevó a conocer una parte de Brasil que no imaginábamos, con paisajes que parecen irreales y caminos que te hacen entender lo pequeño que somos. Para nosotros estar aquí fue una meta cumplida, no solo por los lugares, sino por todo lo que significa ver esto con nuestros propios ojos. Y aunque nos vamos, esto no termina aquí. Seguimos rumbo a Ibicoara, porque la Chapada Diamantina todavía tiene muchas sorpresas para nosotros y en el camino nos trajo de vuelta al recuerdo de nuestra caída en la BR-319. Vamos a dejar nuestro hospedaje de Airbnb. Aquí estuvimos 5 noches. El clima no mejora, así que tenemos que seguir el camino. No, la ruta del viaje no puede detenerse. Nos acabamos de caer. No era lo que yo esperaba, Chihuahua. Vamos despacito, pero es que siempre aquí es bien traicionero con tanto peso. Afortunadamente no nos pasó nada. Edna está bien. No íbamos nada rápido, solamente pues se fue la moto y ya no pude controlar. Se dobló el puño, el pedal del freno. Afortunadamente pasaron una persona y se detuvo. Ahí va el señor que nos auxilió ahorita a levantar la moto, si no iba a ser un poquito más pesado entre los dos. Tengo un man ir a buscar ayuda. Y aquí esperamos. Es que ahí está enfrente, está peor. Si avanzamos, tenemos que avanzar. Sí, tú no vas para allá. Bueno, la verdad es que sí tenía mucho miedo, bueno, ahorita ya me dio más paz que hayan venido a rescatarnos. Afortunadamente siempre encontramos gente buena en el camino, las personas que estuvieron a punto de caer encima de nosotros fueron a pedir apoyo. Y...
Finalmente pasaron unos guías y nos ayudaron aún más. Resulta que iban al mismo lugar a donde nosotros íbamos, aproximadamente a 140 kilómetros de distancia, ayudándonos a cargar parte de nuestras cosas con su vehículo para aligerar la moto y poder avanzar con más control en medio de ese barro rojo tan resbaloso y aparte llevarme a mí. A gente também tem moto, a gente faz esse vídeo. Omar iba tan lento que el guía se ofreció llevarse nuestra moto para ir un poco más rápido debido a que ellos ya tenían experiencia en este tipo de caminos. Pero antes teníamos que arreglar el freno. Bueno, pues muy obrigado, amigo. Nada, ajuda. Va a manejar una moto mexicana. Fala da moto. Pode beber, mano. Tem mais lá, ó. Não, pega essa aqui que é de Te van a llevar nuestra motito. Aí, pô, antes de sair, já vimos aqui por cima. ¿Listo? Bora. Bora. Gracias. Gracias. Aí, ó. Irmão aí, tá vendo? Deu certas coisas, hein? Falou, Deus que acompanha vocês. Muchas gracias. Muchas gracias. Você, a voz de vocês. É irmão meu que foi buscar vocês lá. Aí tu deu, rapaz? Valeu, tudo de bom, boa viagem. E aí? Tá meio assaltando. ¿Se viene saltando? Ó. Ah, ya sé. Bueno, aquí como voló el chico, la placa se aflojó mucho. Entonces se rompió el hule. Entonces vamos a quitarla y en Bicuara vamos a arreglarlo. Y en hawaiana. Muy obrigado, amigo, por ayudarnos en la estrada. Agradecemos mucho la amabilidad y la gentileza de la gente brasileña. Muchas gracias, hermano. Motona, hein, mota. Vino volado. Bueno, ahora estamos pasando nuestras cosas al otro carro del otro guía. Ellos hacen excursiones, son guías de aquí de la Chapada Diamantina. Ahí les vamos a pasar el número. Valeu, boa viagem. Muito obrigada. Valeu, tchau. Esta es una de las maravillas de salir y viajar y no conocer qué va a pasar el día de mañana o la siguiente semana, no conocer el siguiente punto que vas a visitar. Hoy nosotros decidimos hacer turismo y bueno, el destino no está escrito. Hoy nos topamos con un paisano que viene cansado, que lleva un largo día de ruta y pues bueno, nosotros nos han ayudado en el camino y no han sido paisanos, pues mucho más en este momento, pues cómo íbamos a verlo y dejarlo ahí. Ahí estamos llevando parte de sus cosas y pues vamos a convivir un rato con él. Por eso digo que la vida no está escrita, no es lineal, nunca es como uno lo espera. Y pues qué bueno, o sea, me da mucha alegría hoy encontrar a alguien que habla español y además que es de México, ¿no? Ya llevamos 3 días aquí en Ibicuara. Ha habido mucha lluvia y pues obviamente que los caminos todos son de terracería y el acceso, como va la mayoría más carros, camionetas, lo van haciendo lodoso y eso impide que podamos hacer turismo. El hecho de que nosotros estemos tanto tiempo así pues hace que estemos gastando en hospedaje y en alimentación sin hacer turismo. Ya nos estábamos desesperando y agarrar rumbo y decir pues ya no conocemos estas famosas cascadas. Pero esta es una de las más emblemáticas, de las más visitadas, es de las más bellas de Brasil, así que pues vamos a hacer el esfuerzo por restringir un poquito los gastos y que ya primeramente Dios el día de mañana podamos salir a esa cascada tan imponente que el clima no lo ha permitido. El día de hoy nos levantamos muy temprano para hacer la cachoeira da Fumacinha. Son 6:30 de la mañana, es recomendable empezarla temprano, pues
Son 18, casi 19 kilómetros de caminata entre ida y vuelta. Hoy vamos a hacerla, es creo como uno de los trekkings más difíciles aquí en la Chapada Diamantina. Bueno, trekkings de un día, porque hay unos de 3 días, que como el Valle do Patí, entre otros. Pero este es de un día, entonces vamos a hacerlo el día de hoy. 9 kilómetros de pura caminata. Isso. Pura trila. A gente vai andar 2 km desse jeito aqui, ó, sem pedra. Aí, a partir de 2,5 km começa as pedras. Uma trilha pelo leito do rio. Después de 2 kilómetros comienza la piedra. Uma trilha de 3 a 4 horas de ida. 3 a 4 horas, uff. Só de ida. Solo de ida. Vamos a poner el reloj. Y aquí un descansito. ¿Dónde está la cachoeira? ¿Aquí o acá? Pegar vale agora. Ah, Aqui andamos 3 km. sí, ya 3. Vamos a atravesar el río. Y yo con mis tenis que se patinan. Aquí no hay vasito. Y es que me estaba llevando el agua. Me estaba llevando el agua junto con la corriente. Esta piedra es muy resbalosa. Estamos haciendo otra trilla donde creo ya no vamos a cruzar el río porque es un poquito peligroso debido a que está resbaloso y hay mucha corriente. Hoy casi me resbalo. Aquí hay piedritas para que te agarres, Omar. Están hechas para nosotros. Uy, se me voy. Finalmente estamos, mira cómo se ve, ya grabaste ahí arriba, casi llegando a la cachoeira da Fumacinha. La verdad es que sí está muy peligroso, y sobre todo por las piedras que se resbalan, y ahorita que llovió no puedes caminar sobre el río. Las piedras, bueno, cuando está seco es más fácil llegar porque vas caminando sobre las piedras del río que están secas, no están mojadas, a comparación de lo que ahorita estamos haciendo. Ya escucho su sonido y aparte ahorita como llovió, la caída es aún más fuerte. Tiene mucha agua y se escucha. ¡Qué experiencia! Es divertido, es emocionante, pero a la vez también es muy peligroso. Yo creo que es más fácil hacerlo por el agua que así como lo está haciendo ella. Porque si no pisas bien, pues te puedes caer. ¡Fumacinha! ¡Conoce la Fumacinha! ¡Caramelo! Este perrito siempre hace todos los días esta trila. Ahí va Omar a subirse a la roca. Ay, Omarcito.
Bueno, aquí después de hacer la cachoeira que está a mis espaldas, hicimos un pequeño picnic aquí para agarrar un poquito de calorías porque nos quedan 9 kilómetros de regreso. Picnique. Comimos galletitas, un cafecito que el guía trae. En general todos los guías traen cafecito y está bien porque la cascada es muy fría, así que el cafecito te ayuda como a calentar el cuerpo otra vez, agarrar energía y pues nos espera un regreso igual de unas 3 horas a 4 horas. ¿A qué hora son, flaquita? 1:30. 1:30. Si bien nos va, 2:30, 3:30, 4:30. Ya dejamos todo, dejamos nuestro espacio donde comimos, no dejamos nada de basura, recogimos todos y bueno, igual ya todos se están preparando para agarrar camino. La Chapada Diamantina nos enseñó mucho más que paisajes. Nos enseñó a ser fuertes, a confiar en nosotros mismos y sobre todo a entender que la naturaleza merece todo nuestro respeto. Llegar hasta aquí no fue nada fácil y recorrer esos lugares tampoco. Lo lograste, flaquita. Ay, bueno. Pero cada esfuerzo valió la pena. Vivimos días de emociones, de miedo, de incertidumbre y de una felicidad enorme por descubrir uno de los rincones más impresionantes de Brasil. Aunque nos hubiera encantado seguir explorando, entendimos que no siempre se puede conocer. Queríamos llegar hasta Cachoeira do Buracão al día siguiente de visitar Fumacinha, pero después de otra caída ya de regreso y con la noche encima, decidimos escuchar nuestra intuición, porque a veces viajar también significa saber cuándo detenerse. Tal vez ese lugar tenga que esperarnos para otra ocasión. Ahora comienza una nueva etapa, dejando atrás la Chapada Diamantina para recorrer la histórica Estrada Real, un camino que nos llevará por ciudades que marcaron la historia de Brasil como Diamantina, Mariana, Ouro Preto, Belo Horizonte y finalmente Paraty. Nos vemos en el próximo capítulo.